Oh, bendito, bendito sea Dios en esta hermosa, bendita noche. Aleluya. Muy buenas noches, amada y hermosa criatura de nuestro Padre Celestial. Como siempre, alegres, contentos, felices, porque la misericordia de Dios pues sigue estando en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos con vida. Y eso quiere decir que Dios sigue amándonos, sigue teniendo compasión de nosotros. Y aún, aunque no merezcamos, la gracia de Dios está aquí todavía. Aleluya. Y desafortunadamente para aquellos que pues ya no están vivos, ¿verdad? Ya la gracia y misericordia ya no está. Dichoso para aquellos que murieron en santidad, para aquellos que alcanzaron a arrepentirse de sus pecados antes de morir. Entonces ciertamente el Señor está contentísimo hoy. Dice que hay gozo en los cielos cuando un ser humano que sea uno, se arrepiente y se convierte. Aleluya. Imagínate que sea uno. Habla la Santa Biblia que vino de 10 leprosos que el Señor sanó uno. Solamente le vino a dar gracias a Dios. ¿Y dónde están los 9? Dijo Jesús. Yo sané a 10. Y lamentablemente así es. Muchas personas buscan a Jesucristo no es para que la sane, para un problema, para una situación, para cualquier cosa. Y cuando ya consiguen lo que quieren, se van. Son como aquellos hombres que están buscando y queriendo tener aquella novia que tenga relaciones sexuales, que les dé el que como dice, si me amas, dame aquello que, ¿cómo se llama? La prueba de amor. Ya que consiguen estar con esa mujercita, con la novia, consiguieron lo que quisieron y se fueron. Y no los ves más. Y más si la embarazaron. Bendito sea el Señor, aleluya. Así el Señor dice, yo sané a 9, a 10, dice, ¿y dónde están los 9? Nada más uno vino. Nada más uno vino a darle las gracias al Señor. Y ciertamente el Señor eso es lo que ve, fíjate. El Señor nos habla con José. José era un hijo, bueno, de donde venía de Rebeca, de aquella mujer que tanto amaba a Jacob. Amaba tanto Dios Jacob a José y a Benjamín, porque eran parte de la mujer que él amaba y que Dios le dio el hijo que tanto él quería. Y tenía medios hermanos, también José. Pero Dios se agradó y como su padre se agradó de José. Fue el único que a pesar de que ciertamente era quien amaba porque era parte, era hijo, y la mujer que amaba, pero también era el único que obedecía. El único que le obedeció, lo respetó como padre, le dio el respeto. Imagínate qué padre de familia no va a estar contento con un hijo que lo respete. Si el padre le dice, hijo, ve a hacer esto, va. Hijo, tráeme aquello, lo hace. Y obedece. Y a veces ni a veces ni que le tengas que decir las cosas, está obedeciendo. Entonces por eso dice el Señor que Él se agradó
de José. Tanto que a José le daba sueños tras sueños, haciéndole ver que ciertamente iba a hacer algo con José. El Señor le hablaba a José por sueños. Le decía lo que iba a hacer, iba a ser su bendición más adelante. Le decía su porvenir, así como lo dijo con David. A David le dijo que lo iba a bendecir. Le dijo que iba a venir bendición, imagínate. David tenía el deseo de hacerle casa a Dios, pero Dios le dijo, pero yo te voy a hacer casa a ti. Te voy a dar un hijo, y ese hijo es el que te va a ser el templo del Señor. Ciertamente sabemos que solamente un hijo nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús puede hacer un templo a Dios, porque el templo somos nosotros. Por eso dice que necesitamos arrepentir nuestros pecados y nacer de nuevo como una criatura, nueva criatura. Y es ahí donde haces el templo de Dios. Eso es lo que trata de decir la palabra. Pero le dijo que le iba a bendecir. Y ciertamente a José Dios le hablaba por sueños. Decía que sus hermanos iban a inclinar a él. Eso no le gustó a sus hermanos. Como José, siendo el más chico de todos, los mayores iban a inclinar a él. No estaban de acuerdo. Y lamentablemente en familias así pasa. Que el mayor se inclina al más chico porque es más consentido y no les agrada. Y ciertamente Jacob amaba mucho a José. A él se lo mandaba a arrear. José traía las ovejas, las arreaba, hacía lo que su padre le decía. Las cuidaba como David cuando cuidaba las ovejas, y dice que venía un oso, dice un león, y él pedía ayuda a Dios. ¿Para qué? Para poder matar esos osos y leones que querían matar a sus ovejas, que su padre le había dado cargo. Yo no le pedía ayuda a nadie, le pedía ayuda a Dios, que dice, ¿cómo le hago, Dios? ¿Cómo? Ayúdame para que ninguna se muera, yo entregue todas completas a mi padre, porque mi padre me las encargó. Mira qué eficiente era David, porque por eso David Dios lo puso como rey y lo puso a cargo de todo el pueblo de Israel también, porque era una persona que sabía cuidar lo que Dios le daba. Si te da una plantita, si te da un animalito, si tú lo cuidas bien, hasta en eso Dios te ve. Te pone a unas plantitas, te pone unos animalitos, unos perritos, o lo que sea que tengas, o plantas, o cualquier cosa, una casa, y ve que la cuidas bien. Fíjate cómo el Señor puso a David con unas ovejitas, y a José también. Y como vio que las defendían, las cuidaban, ahí es donde los preparó Dios. Ahí donde preparó a José, así preparó a David. Porque ambos estaban siempre buscando a Dios que los ayudara con esas ovejas, porque tenían que llevárselas a su padre. Y esas ovejas eran quien dependía de la familia para comer. Por eso Jacob estaba más contento con José, y porque Dios estaba contento con David. Dijo, este es mi hijo amado. Él dijo, este es un varón conforme a mi corazón. Dios dijo que David era conforme al corazón de él. Y si Dios lo dijo, porque así era. No vamos a decir que no. A pesar de que pecó, David se arrepintió, como todos nosotros.
No decir que no pecamos, pecamos. Pero eso no quiere decir que de ahí del pecado te mantengas en pecado, sino que ciertamente tienes sabiduría y Dios te va dando sabiduría para que no esté el pecado dentro de ti, no permanezca, no viva, sino que el momento que peques, tú lo quites. Y ciertamente vemos que el Señor preparó a estos siervos y que fueron, pero vemos que aquí José nunca se dijo que no pecó. Aún huyó de aquella mujer que quería decir que la estaban violando. Pero no quiere decir que José no haya pecado, porque imagínate, ser humano. El Señor no señaló su pecado, porque a lo mejor vivía más en santidad este jovencito, y era joven. No tenía muchos años, pero dice a veces los jóvenes, a veces aquellos que van empezando, que tienen pocos años, no muchos, tienen más sabiduría, tienen un corazón más dispuesto, se entregan más que aquellos que ya tienen tiempo. Porque dice su bendita palabra, más que los viejos, he entendido porque he guardado tu palabra, dijo David. Él entiende más que Saúl, él entiende más que sus propios hermanos que ya tenían tiempo en las guerras. Y nadie quiso ir a enfrentar a Goliat. Pero Dios había preparado a David para eso, para que fuera a enfrentar a Goliat. Porque sabía que ninguno de ellos iba a poder enfrentar a Goliat. Porque ninguno se dejó preparar por Dios. Ninguno buscó a Dios para decir, prepárame. Se prepararon, pues a lo mejor Saúl los preparó un hombre. O a lo mejor nadie. Porque vemos aquí los hermanos de José. Arreaban las ovejas, ya las dejaban. Se emborrachaban, fornicaban con las mujeres. Y se importaba si tenían que comer o no. El pueblo de Israel, perdían o no perdían ovejas, a ese las llevaban. Tenían más años que David, que José, y no habían madurado. No habían entendido la palabra. Y José, que fue más chico que ellos, entendió más que ellos. Respetaba a su padre, lo obedecía, le informaba. Por eso es que se enojaban, porque él informaba, dice su palabra. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 37, versículo 1 adelante. Y se habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, muy chico, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de él. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aleluya. Dice que no le hablaban pacíficamente bien y que él informaba todas sus maldades, pues que no lo querían cerca, lo aborrecían, porque José decía, es un chismoso, José cuenta todo. No, ciertamente José informaba a su padre porque lo enviaba. Ve y ve cómo están tus hermanos y cuéntame qué hacen. ¿Por qué? Porque no les tenía confianza. Y ciertamente el Señor puso confianza a Jacob, lo puso a él para que fuera a ver a sus hermanos, porque solamente sabe que José le iba a hablar la verdad, que si le preguntaba a unos hermanos no le iban a decir la verdad. Sabía que José sí le iba a hablar con la verdad, por eso lo enviaba, y que sabía que sus hermanos no lo querían. Y ciertamente, a pesar de que tengamos aborrecimientos, odios, insultos hacia nosotros por predicar el Evangelio, la palabra del Señor, que nos puedan golpear o hacer daño en las calles, en las casas, donde quiera que andemos predicando el Evangelio, el Señor envía
Y Dios sabe que nos van a aborrecer, porque dice, a mí me aborrecieron. Si al amo lo aborrece, al hijo, al siervo, también lo van a aborrecer. Bendito sea el Señor. Tenemos que pasar todas circunstancias para la gloria de Dios. Pero ese es el amor que Dios da y nos pone para poder predicar el evangelio. Y aunque pues tengan aborrecimiento y odio, si no les guste, ciertamente el Señor lo hace por amor, lo hacemos por amor. Por eso el Señor nos habla y les habla por ese bendito mensaje. Para que Él sea glorificado en su gran amor, que a pesar de que lo aborrezcan o nos aborrezcan, el Señor tiene misericordia y nos sigue hablando para un arrepentimiento genuino en su nombre. Bendito sea el Señor, Rey de Reyes y Señores, Señores. Damos buenas noches a ti y a toda persona con un lindo amor y un lindo mensaje, y humildemente te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.